Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra lo hagamos en el nombre de Yeshua, Jesús, dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Por eso todos juntos vamos a decir: te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús. Por haber dado la vida por nosotros. Por haber dado la vida por nosotros. Por habernos enviado. Por habernos enviado Al Espíritu Santo. Al Ruach HaKodesh. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Por habernos sellado para vida eterna. Por habernos sellado para vida eterna. Y guiarnos a toda verdad. A toda verdad. En tu poderoso nombre compartiremos tu palabra, Señor. En tu poderoso nombre compartiremos tu palabra, Señor. Como siempre os digo, queridos hermanos, Juan capítulo 14, 26 nos dice que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas que el Señor nos habla. A través de este himno de Aleluya, vamos a ir a la palabra del día de hoy, que le encontramos en Génesis capítulo 25. Hoy vamos a compartir desde el versículo 19, ¿sí? Desde el 19 hasta el exactamente 26. Dice así la palabra del Señor. Amén. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Dios por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Dios, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Dios, y le respondió Dios: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El uno pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre, y salió el primero rubio y era todo velludo, como una peliza. Y llamó su nombre Esaú. Después salió su hermano Tábada, su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Es palabra del Señor, queridos hermanos, y por supuesto le damos la gloria a su palabra en esta hora. Amén. Muy bien, ahí estamos, hasta ese versículo, queridos hermanos, estamos compartiendo, y a partir de este momento vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros, y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Amén. Si están preparados, amén. Queridos hermanos, acá entramos ya a lo que es, prácticamente vamos a compartir este Génesis, que ya venimos teniendo otras etapas, ¿sí? Cuando hemos arrancado desde el versículo 1, hemos arrancado compartiendo la etapa desde donde hemos encontrado que Abraham, en este capítulo hemos encontrado que toma otra mujer, pero como concubina, setura y todo lo que hemos aprendido. Pero también hemos visto la muerte de Abraham, ¿sí? Hemos aprendido en este capítulo sobre la muerte de Abraham, y también en el mismo capítulo hemos estado compartiendo anoche todo lo que está relacionado con Ismael y su descendencia. Y por supuesto nos hemos encontrado con muchas cosas que están sucediendo en este tiempo, con otras creencias que hemos visto anoche que van de la mano como ramificación de la descendencia de Ismael, como el Alá, como lo que tiene que ver con los musulmanes, con los árabes, con los egipcios, a través de lo que hemos aprendido de Agar y también de Cam, segundo hijo de Noé. Y todo eso, como un rompecabezas para nosotros, empezamos a entender el porqué de todo lo que le pasó al Señor cuando llegó a Jerusalén y por qué también lo habían matado. Y así sucesivamente nos vamos encontrando
con cada acontecimiento, pero si ustedes prestan atención, acá en este acontecimiento de Génesis capítulo 25, ya desde el 19 hasta el 26, vemos el nacimiento de Jacob y Esaú. Pero ¿qué estamos viendo siempre? Dos simientes. Es como el bien y el mal, ¿vieron? Siempre se manifiestan así, de esa forma. Como el bien y el mal, permanentemente. Y acá vemos dos nacimientos, pero vemos que dentro del mismo vientre hay dos naciones que se están peleando. Pero al mismo tiempo vemos que va a pasar algo que es muy delicado, porque siempre las promesas estaban hechas a los primogénitos. Ya el lunes vamos a aprender sobre el tema de este primogénito, porque no vamos a llegar hoy hasta ahí. Pero sí estamos viendo que el que nace primero es Esaú. Pero en esa lucha que había en el vientre, sale trabado. Ustedes observen que la Biblia dice que le toma el talón. O sea, querían nacer primero, había una lucha, pero evidentemente era más fuerte Esaú, que luego lo comprueba más adelante en los mismos textos que hemos leído, que Esaú era más fuerte, era mucho más fuerte, y Jacob, no me gustó la parte de Jacob que le gustaba estar en la casa como un ama de casa, no me gustó esa parte. Sí, porque así dice, él le gustaba estar en la tienda, era muy nene de mamá. Si ustedes observan, ahí la Biblia misma lo dice, que el preferido para la madre era Jacob, pero para el padre era Esaú. Pero era porque iba a cazar, traía comida a la casa. En cambio, ¿por qué digo de Jacob como ama de casa? Porque vamos a ver más adelante que cocinaba muy rico, cocinaba rico, hasta el punto que vendió su primogenitura por un plato de lenteja el otro. Eso lo vamos a ver el lunes y todo eso, pero yo estoy diciendo todo esto y es verdad, no es que estoy inventando, parece como gracioso, pero así está estipulado bíblicamente. Por supuesto, todo esto tiene sus trasfondos, cada significado. Por ejemplo, acá cuando hemos leído en Génesis 25 del 19, cuando dice estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era ya Isaac de 40 años cuando tomó mujer, que es a Rebeca, que es hija de Betul, arameo de Padán Aram, que sería hermano de Labán, arameo. ¿Qué significa eso? El Padán Aram, eso es Mesopotamia. Mesopotamia vendría a ser ese lugar, que sería Mesopotamia superior. ¿Por qué superior? Que está al límite de Canaán, este lugar. Y todo esto que dice en el versículo 20 de Génesis 25, lo aclara para los que son nuevos. Génesis 24 hay que leer completo. Ustedes no, porque ya hemos pasado y hemos escudriñado todo ese recorrido del criado de Abraham en el capítulo 24, que va a buscar esposa a esta tierra, que esa esposa es Rebeca, de la cual posteriormente nace Jacob y Esaú, como lo estamos viendo en este momento. Ahora, ¿qué tenemos que entender de todo esto? Ahora sí tengo que ver una confirmación, que es Génesis capítulo 17, en el versículo 18 al 19 de Génesis 17 dice: y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Pero ¿qué le respondió Dios? Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Es decir, todavía no había nacido Isaac. Y pensaba Abraham que al decirle al mismo Dios, ojalá Ismael viva delante de ti, el Señor le responde con otras palabras diciendo, el de la promesa no es Ismael, es Isaac. Y ahí entra el tema que aprendimos anoche, de Alá, y de todo lo que está relacionado con los musulmanes, y todo lo que está relacionado con Mahoma, y todo eso que en realidad creen que ellos son los de la simiente, y no es así.
Pero eso lo sabemos nosotros porque ellos leen también el Corán, pero como hemos aprendido anoche, ellos toman de una supuesta revelación que es errónea, de que el ángel Gabriel le habló a Mahoma para que escriba el Corán. Entonces, a partir de ahí un error que ya lo hemos aprendido, que lo dijo en Gálatas el apóstol Pablo, que ni aunque un ángel te viniera a predicar de algún evangelio, no tiene nada que ver, es mentira. Entonces, acá estamos viendo que Dios le dijo ciertamente: Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y ahí entramos nosotros en la gracia, ¿sí? Ahí es donde entramos nosotros en la gracia. Ahora, cuando llegamos al versículo 21 de Génesis 25, que dice: y oró Isaac al Señor por su mujer. ¿Por qué oró? Porque era estéril. Y lo aceptó el Señor y concibió Rebeca, su mujer. Es decir, el Señor toma la oración de Isaac. Toma la oración de Isaac porque nuevamente nos estamos encontrando que es estéril. Y uno podría decir, bueno, che, ¿tendrá algún parentesco con su suegra? Porque su suegra, que es Sara, también era estéril. Y ahora más adelante vamos a ver que también la mujer de Jacob va a ser estéril. Entonces esto tiene un trasfondo. Y ese trasfondo de que sean estériles se encuentra en Génesis 3:15. Ahora ustedes lo entienden porque vienen estudiando. Ya saben que Génesis 3:15, cuando se comete el pecado, el Señor dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a Satanás, y entre tu simiente, los embarazos, y la simiente suya. Es decir, esta te herirá en la cabeza, la mujer te va a herir en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces estamos observando que sería la parte que más le duela. Estamos observando que a partir de ese momento hay una profecía para la llegada de Mesías, que es Yeshua, Jesús, pero al mismo tiempo desde ahí empiezan la lucha en los vientres, por los nacimientos. Entonces van a nacer personas buenas y personas malas. Y ya hemos visto, ya se cumplió eso, ya damos la vuelta a la página, en Génesis 4 ya vemos que Caín mata a Abel. Y es considerado por las mismas escrituras del Nuevo Testamento, cuando el Señor dice: ustedes son hijos de Caín, por eso me quieren matar. Entonces, todo esto, queridos hermanos, es muy importante que nosotros lo vamos asimilando. Y en nuestro tiempo vamos a ver que hay personas que tienen, uno se pregunta, pero ¿por qué tiene esa maldad? ¿Por qué esta persona desde niño tiene ese instinto violento? Y ahí ya los que conocemos la Escritura sabemos que hay una genealogía que rápido hay que bautizarlo, hay que orarle y sacarle ese espíritu malo que viene de esta gente que nació como maldita, como mala, que está bajo una maldición prácticamente, como estamos observando, de los hijos de Cam, de los hijos de... mayormente de Cam, ¿no? Porque a Ismael por lo menos se le hizo una promesa de bendición, pero también luego acarrearon sus consecuencias, como los hijos de Setura, los manianitas y todo eso que venimos aprendiendo. Pero cuando yo observo que Isaac ora al Señor pidiendo por su esposa que es estéril y acepta a Dios, hay un salmo que es en el capítulo 113, Salmo capítulo 113, en el versículo 9 dice la palabra del Señor: Él hace habitar en familia a la estéril, es decir, Él hace que la mujer que sea estéril tenga familia, que se goza en ser madre de hijos, aleluya. Vuelvo a repetir, Salmo 113, 9. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre
de hijos, aleluya. Yo ya les conté que tuve la posibilidad de orar a cuatro mujeres que me viene pasando, que hay una quinta, pero la quinta ya tenía hijos, nada más que ella quería que se le ore porque quería tener una nena. Entonces yo le pido al Señor, bueno Señor, ya tiene 2 hijos varón, quiere tener una nena. Y le pido al Señor que le complazca en esa área. El resultado es que ya nació la nena, hermosa, una nena que tiene meses, y quiere decir que se cumplió. ¿Qué significa esto? Que para mí, como hombre de Dios, yo claramente digo, qué bueno, el Señor me escucha mis oraciones y me tengo que poner contento, porque es bueno saber que el Señor te escucha. Pero hay, así como me escuchó por los embarazos y se cumplieron, eso significa que hay un don. Yo no puedo negar el don de predicar, porque lo siento hacer, me sale, me gusta y no lo puedo frenar. Entonces eso es un don. Cuando uno de repente, yo que tengo, mi esposa sabe, los que me conocen desde chico, que mi memoria es limitada, no me puedo ni recordar ni los cumpleaños, ni las direcciones de las calles, ni de las personas, los nombres. Yo en el secundario, terminé el secundario y de todos mis compañeros yo me acordaba el nombre solamente de 2 personas y se reían de mí por eso. Pero lo reconocía. Pero no puedo dejar de reconocer que Dios me dio un don para de repente retener versículos bíblicos. Entonces, ¿hay qué estoy observando? Que hay una intervención de parte de Dios. Es Dios actuando en determinadas áreas en nuestras vidas. Y acá el Señor está actuando en el anhelo del corazón de Isaac, que es que su esposa dé a luz un hijo. Y le cumplió. ¿Pero por qué le cumplió también? Porque hay promesas hacia el padre de Isaac, que es Abraham, a Sara, y le salpica esta promesa a Rebeca. Ustedes observen que Rebeca viene de una tierra que luego posteriormente, van a ver más adelante, que de esta tierra también Jacob va luego a buscar mujer ahí. Pero también van a ver qué le pasa a Moisés. O sea, es algo que vamos a ir aprendiendo en el camino y qué es lo que significa todo esto que vamos aprendiendo, ¿sí? Y cuando llegamos ya al versículo 22 al 23, lo vamos a leer nuevamente, Génesis capítulo 25, y vamos a leer el versículo 22 primeramente. ¿Qué nos dice ahí el versículo 22? Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Dios. Ahí está. Y fue a consultar a Dios. Y cuando uno lee Romanos capítulo 9, exactamente en el versículo 10 y 13, Romanos 9 del 10 al 13 dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Y qué dice el versículo 23? Y le respondió Dios: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El uno pueblo será más fuerte, y el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Por lo tanto, acá nos vamos, en la parte final, como siempre, en la parte de la oración, vamos a prestar atención sobre este tema, ¿sí? Sobre este tema. Entonces, acabamos de leer en Romanos capítulo 9, versículos 10 y 13, acabamos de observar muy claramente: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, cuando nosotros observamos en Gálatas capítulo 5, ¿qué tiene que ver esto? Porque acá el tema es el siguiente.
es que Jacob es un hombre que está permanentemente en las obras de la carne. Nunca está en el espíritu para con Dios. Él ni siquiera le interesa el significado de una primogenitura. O sea, a tal punto que vamos a ver más adelante que lo desprecia por un plato de lenteja. Y su hermano astuto lo hace. Ahora, yo le voy a dar también el significado de estos nombres. Entonces, cuando llegamos acá y nos encontramos que hay dos naciones peleando dentro de un vientre, es porque hay alguien que va a nacer con deseos de carne. Y ese es Esaú. Y lo describe de esta forma el apóstol Pablo a todos los que son de esa simiente. En el versículo 16 al 17 de Gálatas capítulo 5 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, cuando seguimos leyendo después del versículo Cuando seguimos leyendo luego en Génesis capítulo 5, vemos que los deseos de... Quiero que lo lea mientras yo soluciono esto. Quiero que lea Gálatas capítulo 5 y lo va a leer desde el 16 hasta donde termina, ¿sí? Me avisa cuando está ahí ya en Gálatas capítulo 5, ¿sí? Presten atención y van a ver las similitudes en la forma que tenía de ser Esaú y de lo que es Jacob, pero al mismo tiempo cómo tendríamos que ser nosotros en este tiempo. ¿Estamos ahí? Amén. Muy bien. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ustedes observan que acabamos de escuchar. Ahí hemos solucionado el tema del ruido. Era un delay que había. Era un delay de conexión que se había hecho a través de Bluetooth. Y el Bluetooth hace descarga. Así que ahí lo hemos solucionado. Hemos puesto un cable directo. Y ya sabemos que nos tenemos que manejar así sin Bluetooth. Ahora, lo que observamos, queridos hermanos, acá es que ustedes me confirman si ya no escuchan el ruido. Lo que observamos acá es que van a observar más adelante. Muy bien, gracias queridos. Vamos a observar más adelante que Esaú complace todos estos deseos de la carne. Tiene una vida desorganizada, totalmente en todo lo que acabamos de escuchar. Empieza a tener una vida completamente desorganizada. Por lo tanto, el hombre no le interesaba nada de lo espiritual. Él era un ganador, un cazador fuerte, cero de espíritu. Completamente él no andaba en el espíritu, él andaba en los deseos de la carne. Por lo tanto, Dios, como es Dios, ¿qué sabe? Ya se da cuenta de que nace primero, pero no porque nazca primero se va a recibir, se va a ganar todos los laureles. O sea, eso es lo que está marcando el Señor. Ahora,
Cuando llegamos al versículo 24 y 26 de Génesis 25, lo vamos a leer, dice así la palabra del Señor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio y era todo velludo como una peliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Muy bien, ahora observemos un detalle. Dice, cuando se cumplió sus días para dar a luz. Según la teología, algunas personas interpretan que cuando habla y se cumplió sus días para dar a luz, generalmente uno normal dice, bueno, se cumplieron 9 meses, ¿verdad? Pero esto les cuento para que lo tengan en cuenta. Hay algunos teólogos que sacaron conclusiones y están descritos en los libros que está haciendo mención, cuando dice que se cumplieron los días para dar a luz, que era el tiempo que Dios había estipulado de ese nacimiento, y le hacen un acercamiento al año 2005 antes de Cristo. Si tomen nota así, 2005 antes de Cristo. Por supuesto, esto es un cálculo que se hace. Uno puede pensar que al decir cuando se cumplieron los días para dar luz, para mí personalmente está bien, sí, ¿por qué no? Porque ya pasaron desde Adán, ya pasaron desde el principio más de 2000 años, pero también puedo pensar que son 9 meses que se han cumplido. O puedo pensar que, como le dijo el Señor anteriormente, en Génesis 18, a Abraham, cuando el Señor le dice, el año que viene tu mujer va a tener un hijo, o sea, calculamos un año, pero no sabemos que son 9 meses, ¿sí? Ahora, ¿qué más tenemos que saber acá? Tenemos que saber el significado de los nombres. Por ejemplo, Jacob. ¿Qué significa Jacob? Jacob del hebreo se pronuncia como Jacob, que sería Y-A, un punto intermedio, nuevamente una A, Q, O y B corta. Sería Jacob, ¿sí? ¿Qué significado tiene este nombre de Jacob? El significado del nombre Jacob del hebreo es el que toma por el talón. ¿Por qué? Porque hemos leído en el versículo 26, 25, después salió su hermano, trabado su mano al calcañar de Esaú, es decir, al talón, sujeto al talón. Entonces el nombre de Jacob significa el que toma por el talón. Número 1. Número 2, significa suplantador. ¿Por qué? Porque le quitó la primogenitura. O sea, ¿le ganó en el nacimiento? La respuesta ¿cuál es? Sí, en el nacimiento le ganó. Por la fuerza, por un montón de factores. Pero más adelante vemos que Jacob es mucho más astuto. Es mucho más astuto que Esaú. Entonces es un suplantador. Por eso su nombre Jacob también significa el que engaña. Por eso les quiero decir a todos ustedes que algunas personas dicen que hay que tener cuidado porque los judíos son medio tramposos, engañadores. No vaya a hacer negocio con un judío, dice, porque son engañadores, tramposos. Y sabemos que ellos son de descendencia de Jacob. Y van a ver que más adelante confirma todo esto. Confirma porque encima, lo vamos a ver más adelante ya desde el capítulo 29 de Génesis, que encima va a tomar mujer de alguien que es más tramposo que él. Y ese alguien se llama Labán, que es parentela también de Rebeca, su mamá, la hija de Isaac. Entonces, todo eso va a traer una enseñanza bastante fuerte más adelante, no me quiero adelantar a eso,
¿sí? Bueno, parece que acá hay alguien que conoce un poco a los judíos y se dan vuelta como una media. Y sí, por eso al Señor, amén, gloria a Dios. Están todos con Semana Santa, la entrada triunfante a Jerusalén, tiraban todas sus ramas y palmas y tantos festejos, y los mismos que festejaron después dijeron, crucifíquenlo, crucifíquenlo. O sea, se dan vuelta como una media. Eso es verdad lo que acaba de decir el hermano Víctor. Los mismos que alababan y todo lo demás, después decían crucifíquenlo. Es terrible. Bien. Ay, Señor. Si nos está escuchando algún judío hebreo, bueno, hay que analizar ese tema. Todo un tema, ¿no? Ahora, queridos hermanos, tenemos que saber también algo muy importante. Porque Jacob, al significar el que engaña, significa que hay otro nombre que le es dado, que es el que sigue detrás. Claro, por el nacimiento, que nació antes, detrás. Todo esto nos va a llevar a un trasfondo en el final para nosotros el Nuevo Testamento, que lo vamos a hacer mención en la parte final de oración. Pero voy a poner un ejemplo en Génesis capítulo 32, versículos 27 al 28 sobre Jacob. ¿Qué pasa acá? Escuchen lo que dice Génesis 32 del 27 al 28. Y el varón le dijo, que dice varón, está en forma de ángel y en la forma de un Dios que se le aparece cuando él está en esa lucha, que se escapa de Labán y sabe que su hermano Esaú venía al encuentro para matarlo. Cree él que es así. Sé que Labán sí venía para matarlo. Él se va a orar y tiene un encuentro con Dios. Y el varón que se le apareció le dijo, ¿cuál es tu nombre?, le dice. Y él respondió, Jacob. Y acá viene la parte que una vez me discutieron a mí. Yo digo, miren, queridos hermanos, el nombre Israel significa el que pelea con Dios. No, jamás. ¿Cómo se va a llamar que pelea con Dios si el pueblo elegido de Dios es Israel? ¿Y qué tiene que ver? Dije. Ahora vamos a leer, acá está la prueba. Y dice así. No se dirá más tu nombre Jacob, le dice acá el Señor, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Pero ¿cómo le cambian el nombre? De Jacob pasa a llamarse Israel, que hoy conocemos como Israel en la actualidad. Pero ¿qué significa Israel del hebreo? Significa justamente el que lucha con Dios, el que pelea con Dios. Eso significa Israel, quiero que sepan. Cada vez que ustedes escuchen la palabra Israel, significa el que lucha con Dios, el que pelea con Dios. Y sabemos que esa lucha es espiritual, se mantiene todavía, mayormente se ha potenciado cuando matan al Mesías y tantos acontecimientos que van a venir posteriormente. Ahora, ¿qué significa el nombre Esaú? Que también tenemos que saber qué significa ese nombre Esaú. El nombre Esaú del hebreo se escribe como Esab, con B corta, E-S-A y B corta, Esab. ¿Y qué significa? Significa justamente como lo describe la palabra, significa velludo. ¿Sí? O sea, la mona, el mono, la mona, no sé cuánto, que no vaya nunca para que se le depilen porque se le va a acabar la cera, ¿viste? Porque era demasiado velludo. Negocio redondo para la estética, ¿no? Bueno, entonces Esaú significa velludo, pero también significa hecho terminado, como hecho terminado significa. Tiene estos dos significados, velludo, hecho terminado. ¿Por qué? Lo vamos a hacer más adelante. Claro, hay una teoría del hombre lobo. A Esaú cuando salía la luna, pero estaba el sol y estaba la luna, igual era
igual era velludo, no hacía falta que salga la luna para hacerse peludo, o sea que cae la teoría esa del hombre lobo. Bueno, entonces acá vemos que Esaú significa velludo, como lo describe, pero también hemos visto el significado que es más amplio de Jacob y también se cumple. O sea, cada nombre en la Biblia, como venimos aprendiendo, tiene un significado. Pero ahora vamos a observar un detalle que escribe el profeta Oseas en el capítulo 12. Del versículo 2 al 4 de Oseas capítulo 12 dice: pleito tiene el Señor con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, y para conforme a sus obras, pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. Ve, miren cómo lo describe. Cómo lo describe, está citando el profeta exactamente, está citando Génesis capítulo 25, versículo 25 y 26, en Oseas 12, porque dice: en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, dice, y con su poder venció al ángel. Y ahí está la teoría. Cuando yo enseño Juan 1:18, nunca nadie vio a Dios, y la gente que dice que Jacob vio a Dios cara a cara, por lo que dice Génesis 32, está equivocado, porque la palabra cara a cara del hebreo era, ¿qué significaba la palabra cara a cara del hebreo? Presencia. La palabra del hebreo cara a cara significa presencia, que es decir, se manifestó una presencia, porque estaba en la zona de Betel, en donde, anteriormente en el capítulo 28, cuando se iba escapando de Saúl, tuvo una visión, un sueño. Entonces es verdad, no lo vio a Dios, y acá lo dice. Él dice, y con su poder venció al ángel, no dice que venció a Dios. Pero el mismo ángel dice, has peleado con Dios y con los hombres has ganado, pero está hablando en el sentido de la constancia en lo espiritual. Que eso lo enseña en Lucas capítulo 18 cuando pone la parábola de la viuda y el juez. La viuda le ganó al juez, y pero después dice, ¿cuánto más no hará nuestro Padre por vosotros? ¿Y qué significaba eso? Que si nosotros clamamos a Dios, así como la viuda le ganó al juez, nosotros podemos, el juez para nosotros es Dios. Entonces podemos ganar en petición para que nos complazca lo que le pedimos. Eso significa, queridos hermanos. ¿Están preparados para más? ¿Están preparados para más? Bueno. Entonces, queridos hermanos, ustedes no se ríen. ¿De qué se ríen? Yo a veces me pregunto de qué se ríen esto todo el tiempo. Todavía no hice ningún chiste. Entonces, queridos hermanos, vemos muy claramente que acá, en el versículo 4 dice, de Oseas 12, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel, 2 veces lo dice, y con su poder venció al ángel, dice, y prevaleció, lloró y le rogó en Betel. ¿En dónde? En Betel. Le halló y allí habló con nosotros. Entonces Betel, que significa casa de Dios, es en donde anteriormente se había dormido en una roca, tuvo un sueño. Entonces claramente está manifestando que nuevamente ahí tuvo una visión. En otro caso, porque dice, yo me manifestaré a los hombres por visión y por sueños. Todo esto es muy importante que ustedes lo aprendan, ¿sí? Y estos son los textos claves que solamente se lo puede encontrar escudriñando y haciendo un estudio bíblico. En este caso ustedes están participando, ¿verdad? Y escuchan estas palabras y pueden entender. Pero si vos le querés explicar a alguien que es ateo, que no conoce de Cristo, pero por favor, ni siquiera, yo te recomiendo que ni siquiera pierdas el tiempo. Porque ustedes que vienen a estudiar, ¿vieron qué amplio que es esto? Es como hablar con los abogados de leyes, el artículo de la ley tanto de tanto, y si no conoces de leyes, entonces no podés hablar. Hay temas que no se puede hablar, porque el que está del otro lado carece de conocimiento. Entonces nos convertimos en necios
queriendo aclarar algo a alguien que es necio. Te vuelve necio vos, porque nunca lo va a entender el otro. Por eso la Biblia que dice, no le den a los perros ni a los cerdos las perlas sagradas, porque se volverán en tu contra y te quedarán morder. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar, por ejemplo, ustedes que vienen hace tiempo. ¿Por qué les hablo yo? ¿Por qué Dios me usa para eso? Porque ustedes están dispuestos a prestar sus oídos, porque Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ustedes están escuchando y están volviendo a escuchar y vuelven a escuchar. ¿Por qué? Porque quieren saber. Amén, queridos hermanos, quieren saber del Señor. Entonces, acá, este nacimiento de Esaú, de Jacob, nos marcan dos caminos diferentes para el pueblo de Israel. Dos naciones, como lo ha mencionado, hay dos naciones peleando adentro. Por eso posteriormente, luego vamos a ver el linaje de Esaú y el linaje de Jacob, y luego hay peleas internas dentro de Israel por estas consecuencias. Es como una familia, de una misma familia, van a ver que dentro del ámbito familiar nace alguien que tiene una forma, un carácter, una visión, y el otro tiene otra forma, otro carácter, otra visión. Y hay peleas. Está el que está dentro de una casa que dice, cree en el Señor y quiere congregarse, pero está el que dice, pero a ver, demostrame de alguna forma que existe Dios. Y empieza a decir un montón de cosas, que Dios era un asesino, y sin saber todo el trasfondo, el contexto, como vuelvo a explicar, de cómo se viene manejando el panorama de las simientes y de las maldiciones y de las consecuencias de los pecados. Entonces empiezan a haber divisiones dentro de la casa por la fe, y el mismo Señor lo dijo, por mi causa va a haber divisiones dentro de las casas, van a pasar cosas terribles, pero nosotros que estamos con el Señor y nos mantenemos en la confianza para con nuestro Señor, Él siempre nos va a ayudar, y también va a ayudar a nuestro ser querido que quizás se haya perdido en el camino. Como dice Santiago capítulo 5, en el versículo 19-20, dice, si alguno se ha extraviado de la verdad, dice, quiero que sepan que si lo hacen volver del error de su camino, van a salvar un alma, dice. Y para eso estamos formados, para salvar alma. Entonces acá muy claramente todo este panorama nos muestra de alguien que nació primero, pero que termina siendo prácticamente último, que lo vamos a ver más adelante. Estamos viendo y observando, queridos hermanos, en estos nacimientos, que el nombre Jacob significa suplantador. Y quiero que sepan que, aunque ustedes no lo crean, cuando en Juan 1:11 dice, a los suyos vino, en los suyos no lo recibieron, pero aquellos que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, somos nosotros. Por lo tanto, nosotros, ¿qué venimos a hacer? Suplantadores. Es decir, nosotros suplantamos, recibimos las promesas. Es decir, arrebatamos las bendiciones. Somos suplantadores. Porque toda la Biblia, toda la Torá, el Pentateuco y la ley de Moisés estaba enfocada solamente para Israel, los hijos de Jacob. Por eso en la parte final yo quiero que se concentren y van a entender hoy más que nunca el significado de lo que dice esta parábola de nuestro Señor. Yo voy a orar, Padre Celestial, acá estamos compartiendo tu palabra, y en la parte final el Señor me dio Mateo capítulo 20. En Mateo capítulo 20 el Señor empieza diciendo, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y ahora de acá en adelante van a ver cómo va de la mano con todo lo que estamos aprendiendo. En el versículo 2 dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena,
e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otro que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todos el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y pagadle el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que había de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, o sea, contra Dios, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Queridos hermanos, esta parte representa a los que se sienten como Esaú primeros. Yo he nacido primero. Yo camino agrandado, caminaba Esaú. Tengo el poder para recibir todo, soy el heredero de todo. Él respondió y dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Y dice el Señor: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Presten atención acá. Al decir no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, significa que Dios hace como quiere, cuando quiere, dónde quiere y con quién quiere. Amén. La gente que quiere cuestionar el por qué, si el heredero de las promesas es Esaú, y el por qué le quita esa bendición a Esaú porque se mantenía permanentemente en los deseos de la carne y no en el espíritu, y decide darle a alguien que su nombre significa suplantador, a alguien llamado Jacob, que por supuesto luego es Israel que pelea con Dios. Por eso es Juan 1:11: a lo suyo vino, o sea, Israel vino, los suyos no lo recibieron, pero pasamos a ser nosotros sus plantadores. Entonces esta parábola está indicando que nosotros somos los últimos. Significa que todos los de la ley y todos los profetas, incluso los apóstoles, trabajaron para Dios, trabajaron mucho tiempo para Dios, y luego entramos los gentiles a última hora, los últimos de jornal. Ahí entra a trabajar para Dios alguien llamado Ángel Ramón Ferreira, un tucumano, y Dios decide pagar lo mismo. Es decir, a un rabino de Israel o a un profeta, ya sea Isaías, ya sea al mismo Moisés, ya sea al mismo Abraham y todo lo que ustedes quieran decirme del Antiguo Testamento, son los que trabajaron permanentemente en el reino. Y en este tiempo hay gente que vos te acercás a una congregación y lo primero que dicen: pero vos me querés hablar a mí, ¿sabés hace cuánto años que yo trabajo en la iglesia? ¿Sabés hace cuánto años que yo soy pastor, querido? A mí me lo dijeron. ¿Sabés hace cuántos años yo tengo un programa radial? ¿Sabés hace cuántos años que yo estudio teología? ¿Sabés hace cuántos años que yo sirvo al Señor? Y el Señor te mira y nos mira. Y Él dice: ¿no me es lícito hacer lo que quiero conmigo? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Ahí entra la envidia. Y ahí sí dice el versículo 16: Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y pocos los elegidos. Gloria sea al Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Padre Celestial, acá estamos, Señor. Quizás alguien que entra acá al canal, al último, y
quizás nosotros que estamos hace mucho tiempo estudiando, quizás esa persona llegue a ser primero, no lo sé. Pero sí sé que Dios hace como quiere, con quien quiere. El tema es que tenemos que estar atentos y preparados para creer y recibir esas bendiciones. Y no tenemos como Esaú que despreciar. Y no tenemos que sentirnos porque somos primogénitos los superiores. Porque el Señor te baja de un caballo apenas te lo subís cuando te crees que estás allá arriba. Entonces tenemos que manejarnos con esa humildad como se manejaba el Señor. Predicar lo que sabemos. Si estamos limitados en lo que sabemos, hay momentos que hay que hacer silencio y escuchar al que más o menos vemos que sabe. Cuando vemos que no sabe, lo escuchamos, pero la Biblia dice que tomemos lo que nos sirve y lo que no lo descartamos. O sea, todo me es lícito, pero muchas veces no todo me conviene. Nosotros estamos aprendiendo a través de esta enseñanza, queridos hermanos, a través del nacimiento de Esaú y el nacimiento de Jacob, que hay luchas en la familia de Dios, en ese tiempo y en este tiempo. Oramos entonces al Señor para que el Señor nos dé las armas y la sabiduría para manejarnos para con nuestros hermanos literales y hermanos dentro de la familia de la fe en las congregaciones, porque todavía hay Esaú en las congregaciones. También hay Jacob en las congregaciones, que son astutos y quieren arrebatar de una forma que Dios no quiere que sea así, pero ya tienen esa forma. Pero Dios pone todo en la balanza y sabe a quién va a elegir, como acabamos de aprender. Los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y pocos los elegidos. Acá, todo el que es cristiano tuvo un llamado. Tiene un llamado. Pero tenemos que concentrarnos en llegar a la meta con ese llamado. Ser pocos los escogidos es que nos quedamos en el camino, o que abandonamos, o que algo nos desilusionó y no llegamos a la meta. Mantengámonos, queridos, firmes y luchando constantemente en el llamado que nos hizo Cristo. Amén. A través de su Hijo amado, que es la simiente verdadera para todo cristiano que anhela y desea la salvación. Yo bendigo, Padre Celestial, a cada uno de tus hijos que están acá en la presencia, que sean bendecidos con toda bendición, que tengan buena salud, que prospere su alma en la presencia, que lleguen a ser por tu ayuda cabeza y no cola, prestamistas sino deudores, que tú te encargues siempre, Señor, del devorador para que no dañe su finanza. Gracias, Padre, por la protección divina de tus ángeles, por Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo y tu palabra, que nos es de bendiciones para manejarnos en esta vida hasta tu venida. Gracias por hacer que seamos sal en la tierra que pisamos y luz en este mundo. Amén, amén, si lo creen, bendecido. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira desde Buenos Aires, Argentina, a través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua El Salvador, aquí conocemos como Cristo Jesús. Nos vamos a encontrar nuevamente el lunes, de lunes a viernes, a partir de las, ya saben, 22:30 en adelante, ¿sí? A las 23 empezamos con la enseñanza, anteriormente empezamos con la adoración. Por lo tanto, queridos hermanos, que la paz y la gracia del Señor estén con todos vosotros y como siempre os digo, ¿están preparados para más? De esta forma hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.